Buenas noches, muy bienvenidos señoras y señores. Es martes, estamos con todos ustedes en este segundo día de debate de la semana. Aquí en Asturias seguimos enredados, pues con todo, prácticamente lo que se mueva. En los pactos, pacto con UPyD o no, pacto entre PP y Foro o no, lo único claro es el de PSOE Izquierda Unida, y además también enredados en responder y en enfrentarse con el Gobierno nacional, que dicho sea de paso, se ha pasado de frenada bastante con eso de acusar a nuestra región de estar a punto de la intervención. En fin, pues mientras todo eso ocurre y seguimos sin presidente del Principado, esto algunos lo comparan ya con un parto. Mientras todo eso ocurre y esto lo comparan con un parto, digo, donde se va a vivir un auténtico parto es en un ayuntamiento de Valencia, concretamente en Burgasot, donde una edil se ha salido de cuenta, se va a poner mañana de parto y han decidido trasladar el pleno hasta allí, hasta el paritorio, hasta la clínica donde esta mujer va a dar a luz, porque es importantísimo ese pleno, no es un capricho. En ese pleno se tiene que aprobar esos créditos ICO que van a permitir que los proveedores cobren lo que el Ayuntamiento de Burgasot en este caso les debe, y no se puede aplazar por tanto, así que no sabemos muy bien cómo lo van a hacer, pero el caso es que el salón de pleno se traslada a la clínica donde esta mujer va a dar a luz mañana. Curioso. En fin, Gustavo está sonriendo, no sé si se le ocurre alguna maldad sobre esto. Hombre, claro, yo creo que es morbo, quiere el pleno ver lo que sucede, como si fuera una reina del antiguo régimen que tenía que estar allí todo el mundo viendo a ver cuál era el fruto que salía de su matriz, porque si era niño o niña, y para que no dieran el cambiazo y esas cosas, porque más sencillo era llevar a ella virtualmente al pleno del ayuntamiento, pues con un teléfono móvil y con una videoconferencia, que sería más cómodo. Por eso que debe haber cierto morbo por parte del resto de la corporación, pero bueno. Curioso es, desde luego. Sí. Por lo menos, y por quitarle algo de hierro a todo esto que estamos viviendo. La prensa burguesa llena páginas así. Claro. O socialdemócrata, sí. Ya empezamos. ¿Qué tal, Checa? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. No, estaba yo pensando también por otra maldad, como Gustavo dice muchas, yo voy a decir unas más grande con lo del parto que ese niño le va a venir estupendo porque lo harán político inmediatamente y ya tiene la vida más que asegurada, ni estudiar ni nada, bueno, para que esto no va a dar para tanto. No le falta estudiar, lleva razón. Claro, firman todos los concejales que sí, que ya político para toda su vida y se acabó. Bueno, que venga bien el chavalín o chavalina. Me alegro. Es lo importante. Bueno, ¿enfadado con lo del Sporting o ya estaba uno anestesiado? No estoy enfadado con lo del Sporting porque llevamos ya meses no viéndolo y aunque bueno, siempre había que darle su morbo y tal, pero bueno, no, sí estoy enfadado con el Sporting y con el Oviedo, sobre todo por el último partido. Porque aparte de la intervención del futbolista Carlos, que ha habido antes de nosotros, que luego recomiendo que la vean, porque Carlos siempre cuenta muchas cosas interesantes. La vamos a emitir en breve, aunque ya la hemos grabado, pero avisamos que de ese mundillo. La emitiremos en breve. Y bueno, además muchas de las cosas que él contaba, porque fuimos con tertulios conjuntos en otra televisión, ¿no? En Teleoviedo, cuando la veía en aquel programa de Crónica Azul, que veía muchísima gente, por cierto, y hablaban mucho de fútbol. Y entonces, bueno, él ha contado cosas del Oviedo, que yo conocía también, porque en aquellos tiempos, en fin, todo lo ocurrió. Pero bueno, a lo que voy. Que en el caso del Oviedo, lo vi el partido entero, lo transmitió la TPA, y claro, lo que a mí me parece es que no hay lo que se llama, en fin, no quiero decirlo porque eso era lo mejor de niños todavía, vamos, es que cuando es un partido que estás jugando con el San Sebastián de los Reyes, que acaba de subir a segunda con todo el aprecio para el equipo, porque además de hecho demostró que era mucho mejor que el Oviedo el otro día, pero que tú tienes que ganar tu partido, con independencia de que hagan lo que hagan los demás, lo tuyo es ganar tu partido y luego, bueno, pues ya veremos. Bueno, fue una vergüenza cómo jugó el Oviedo allí, verdaderamente una vergüenza, la que parecía un equipín de tercera, y bueno, así están como siempre, no saben competir. Y en cuanto al Sporting digo lo mismo. No ha habido, como veis, reacciones como el Villarreal, que ha habido unas reacciones terribles del público y demás, ¿no? Con el Sporting no ha habido ninguna, ya lo imaginábamos. El equipo da para lo que da, hubo una planificación espantosa, francamente mala, eso ya lo hemos hablado más veces. Y me llama la atención que los aficionados no se hayan enfadado en lo más mínimo. No lo ha habido porque bueno, como hace tanto tiempo ya la gente lo entendía. Contra los jugadores tampoco puedes calmar mucho, porque bueno, es el nivel que había de jugadores, de lo que trajeron y cómo lo trajeron. Yo no lo sé, en fin, no quiero más entrar en ello, entrenadores, y bueno, lo de Clemente, pues como siempre, nunca me ha gustado, pero bueno, aparte de eso. De todas formas, siempre me gusta ser objetivo, yo no culpo a Clemente de lo ocurrido, que también que quede claro, porque bueno, ha hecho lo que ha podido y con lo que tenía tampoco mucho. Le culpo más porque es un impresentable hablando, que es lo que siempre hemos comentado. No, pero entonces digo que en la misma línea del Oviedo,
el Sporting también tenía que haber ganado su partido, con independencia de que luego tenían que darse otros resultados, que por cierto los dos resultados fueron negativos para el Oviedo también, con lo cual no hubiera quedado en primera. Pero también hay que salir al campo, aunque sea un Málaga y lo que se quiera, y salir a por el partido a ganarlo. Y salieron verdaderamente 11 tíos atrás, al estilo Clemente, que se pusieron atrás, que es verdad que era muy difícil meterles un gol, pero eso no resolvía nada. Pues vete a un partido, lo juegas abierto, te ganan 5-0, 6-0, los que hagan falta, es tu último partido en primera, ¿qué más da, hombre? Pues por lo menos vemos un poco. Pues tampoco nos dio esa satisfacción. Y entonces, bueno, pues otro año con un Sporting en segunda. La ventaja es que efectivamente es un equipo que está saneado, porque ya pasó todo el tema concursal. Esto es lo que hablaba Carlos, y algún día podemos hablarlo con más calma. Es una vergüenza verdaderamente que haya equipos como el Zaragoza con esa situación concursal y que han fichado 7 jugadores dentro de la asociación. Es que este país no hay quien lo entienda, esa es una cosa que por todos lados. Alguna vez se tendrá que terminar, y fíjate, todavía pienso más, que a lo mejor ahora a la hora de pagar jugadores y demás, todavía a lo mejor el Sporting, alguno de esos todavía tiene que descender por no poder pagar o alguna cuestión de esta. Y cuanto al Oviedo, pues lo siento mucho, pero no le auguro el futuro, porque la verdad es que lo tiene mal, pero incluso para desaparecer, así de claro, meterse en regional, ¿no? Que bueno, sería una cosa de estas. El último partido contra el Rayo que pude presenciar, teníamos la sensación al salir de allí de que era el último partido que veíamos en el Tartiere por mucho tiempo, me parece a mí, ¿eh? No sé. Bueno, aquel que vimos, bueno, sí, hombre, yo no me acuerdo, pero me parece que yo creo que desde que perdimos ya con el Mallorca, aquí, yo creo que a partir de ahí estábamos más o menos sentenciados. Y luego, claro, vas perdiendo no solo el Mallorca, pierdes con el Zaragoza, que claro, ya es el no va más. No, lo digo porque probablemente el Oviedo no exista quizá el año que viene, no lo sé si va a existir o no. Perdón, que decías del Rayo que lo viste, te referías al Oviedo. Es que como que estaba del Rayo, que también es verdad que habíamos ganado aquí al Rayo, por el Sporting me refiero. No, efectivamente, porque, bueno, ahora no han salido últimamente datos, pero ahora 2 o 3 meses salieron datos del Real Oviedo que son terribles, ¿no? O sea, con unas deudas tremendas y con un presidente huido que no se sabe, porque bueno, esto es una chirigota también, cómo se puede mantener un señor ahí, cómo no lo pueden echar la junta directiva, no pueden buscar otro, no sé, acudir a algún lado. Lo va a tener mal. Y a veces es que ahora ya no es como en otros tiempos, donde al final los ayuntamientos, ¿verdad?, se montan manifestaciones en los buenos tiempos. Me parece que no está tampoco todo por aquello, la labor de poner un duro. Que ni se le ocurra al alcalde, vamos, yo lo hablé con un concejal, ¿no? Digo, me dijo, hombre, ni se le ocurriría al alcalde poner un duro, estaría bueno, ¿no? Con 100.000 parados en Oviedo, de todo lo demás, claro. Bueno, esto del fútbol y los forofos del fútbol... Son cosas menores, ¿eh? No intervengas, porque esto no es para ti. No, al revés, es muy importante porque son cosas menores. Al margen de los asuntos internos deportivos, supone un prestigio y un foco de turismo y de presencia para las ciudades muy importante. Es decir, el hecho de que en Asturias no vaya a haber ningún equipo en primera, a Gijón le va a suponer pérdidas económicas en su hostelería, en un montón de cosas, como a Oviedo le ha supuesto también, que no siempre es malo, porque seguramente hay que buscar alternativas para cubrir esos espacios, esos vacíos, pero la propaganda que supone y la imagen de marca de una ciudad, de una región con el fútbol es algo importante, y en este sentido yo creo que tal como están las cosas les costará mucho subir e incluso sobrevivir. Bueno, el Oviedo, las marcas creo que son del ayuntamiento, ¿no? Por lo menos, o en el caso del Oviedo. Bueno, con lo cual, que debe a tanta gente ya. Bueno, sí, pero que tendrán que hacer una operación acordeón y borrón y cuenta nueva, ¿eh? No, ya no hay más operaciones de acordeón, que ya han hecho ya unas cuantas, o sea... Y aquí paz y después gloria, ¿no? Bueno, que el Cascos le ha dicho a Rajoy que salga a la palestra y que pida excusas públicas por la acción que considera injustificada de venir argumentando que Asturias va a necesitar a este paso ser intervenida. Es verdad que el ministro del ramo no ha dicho que haya que intervenir Asturias por el elevado déficit, que están otros mucho peor que nosotros, pero sí por la situación política que languidece absolutamente en el Principado, ¿no? Sí, aquí las interpretaciones son muy variadas y se han dicho todas. Seguramente el trasfondo que hay es que la situación global es peor que lo que nos están diciendo. Es decir, aunque nos están encogiendo el corazón continuamente con la prensa, si se produce una debacle en Grecia, como se supone que se va a suponer, bueno, una debacle para ellos y para el mito europeo, una gran noticia para los que estamos deseando que desaparezca el euro. Es decir, el hecho de que Grecia vaya a abandonar el euro es una buena noticia a medio y largo plazo. Pero a corto plazo supone algo importante. Y probablemente en ese escenario calculan que la intervención europea en España está al caer. Con lo cual
esto lo están haciendo, yo creo que más bien como un globo sonda. ¿Y cuál es el más débil para poder lanzar ese globo sonda? Pues Asturias, porque tiene un gobierno en funciones que hasta dentro de una semana no se empieza el proceso de elección del nuevo gobierno, hasta el martes que viene. Y entonces, claro, el modo como lo ha hecho el ministro, con una nota de prensa, sugiriendo. Luego enseguida la prensa se ha hecho eco del asunto. Hoy mismo también dicen que tendrá el gobierno que intervenir, no me acuerdo si son 2.400 o 4.200 ayuntamientos, que no... Claro, 2.400 ayuntamientos. Bueno, pues que son noticias... El gobierno o el Estado difícil tiene intervenir 2.400 ayuntamientos. Es decir, que no es tan sencillo hacer eso. Es decir, que una intervención directa. Y como tampoco es sencillo intervenir. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Oviedo, por ejemplo, pues se están ya poniendo en un escenario de una posible intervención, con lo que supondría de un recorte radical. Es decir, que hace un par de días el vicerrector había mandado un correo diciendo que se planificara el curso que viene, cosa que normalmente se hacía en febrero, pero que todavía no se ha hecho, que se empiece a hacer esta semana, que se planificara teniendo en cuenta la situación anterior a los recortes anunciados por el ministro Wert hace 15 días, y esta mañana, al parecer, el rector ya ha dicho a las autoridades de los centros, etcétera, etcétera, que hay que ponerse en un escenario de recortes y mucho más serio, sobre todo en el caso de que haya una intervención, porque ahí no se van a andar con bobadas. El hecho de que hoy también el gobierno del Principado en funciones de la noticia de que está previsto, por ejemplo, en educación, recortar 500 puestos de interinos, que es una noticia que perfectamente podían haber esperado una semana para darla, puesto que hasta el martes que viene, pero cuando la han tenido que dar, ¿por qué es? Pues porque la bancarrota real y efectiva de las instituciones es mucho mayor de lo que parece. Y la percepción de que muchos no se están tomando en serio lo que supone un recorte, porque una cosa es leerlo en los periódicos, pero no, cuando luego se traslada a las administraciones que tienen que hacer el recorte, claro, los catalanes están recortando, otros están recortando, pero aquí, de hecho, todavía no ha habido recortes. De hecho, los bancos no han cerrado el número de sucursales que tenían que cerrar a pesar de las fusiones. De hecho, no se han cerrado todavía los chiringuitos que se decía que se iban a cerrar. Que sigue existiendo prácticamente, en el PP en los meses que lleva todavía no ha quitado a muchos de los asesores del PSOE, que todavía están por ahí vegetando en un montón de sitios. Es decir, seguramente porque es mucho más difícil desmontar las cosas, pero nos han hablado demasiado de que hay que recortar, pero se ha recortado poco todavía. Y no le rindo la ganancia al que venga con lo que le toca. O sea que en la universidad están avisando ya de esa posibilidad de... Sí, esta mañana me comentaron eso. Planeando una economía de combate, de batalla por Sí. Checa. Bueno, vamos a ver, yo sabía que a mí me gustaba, iba a sacar una maldad de carácter ya internacional, porque se fue a Grecia rápidamente, ya vale, que está haciendo muy bien hacerlo. Yo lo que pasa es que soy más modesto, voy a empezar por Asturias, que es donde estábamos. Luego nos metemos con Grecia, que tiene lo suyo también. Pero tú que eres economista, aparte de otras muchas cosas, sabrás que eso nos va a involucrar directamente. A ver, puede involucrarnos, pero no voy a hablar de Grecia todavía. Nos puede involucrar, lo que quiero decir es que, a mi juicio, lo que ha soltado el ministro Montoro, a mi juicio, no está relacionado con esos problemas de Grecia, sino que está relacionado con un problema político puramente asturiano en general. Aunque también relacionado con el resto de comunidades autónomas y tal, y él ya se está curando en salud, pero el resto de comunidades autónomas. Sí, pero no es más político que económico, dices tú, ¿no? Sí, él va a lo suyo en ese tema, y luego lo de Grecia dirá, bueno, pues si ya lo de Grecia, pues más problemas todavía. Pero bueno, de momento yo creo que lo ha centrado en España en general y en Asturias en particular. Vamos a ver, yo creo que él hace un planteamiento que está avisando, porque creo que es el día 17 es mañana, pasado mañana, cuando tiene el Consejo de Política Fiscal y Financiera todas las comunidades autónomas, y entonces ahí, bueno, ya quedaron en el 1,5% del PIB, que es el que tienen que bajar todas, y van a empezar a analizar cuentas, o se las van a dar y demás, ¿no?
Entonces hay una cuestión de tipo económico-fiscal en la que yo creo que el ministro lleva su parte de razón, aunque no es efectivamente Asturias la peor de todas, ni muchísimo menos. Yo ahora no recuerdo los datos, ayer los estaba escuchando, no los recuerdo de memoria, pero Asturias puede estar igual de las 17 pues en la octava o la novena peor, la séptima, vamos, no es ni mucho menos. Está Valencia, que bueno, no hay por dónde cogerla, o me parece que es Murcia, Cataluña y demás, bueno, hay algunas que están muy por encima. Entonces aquí es donde viene la parte de decir, bueno, ¿por qué él habla de esta cuestión? Porque vaya una cuestión política. Y para adornar la cuestión política, y luego diré mi corolario, o sea, cuál es el que yo creo que es, para adornar la cuestión política es cuando dice, primero, que los presupuestos están prorrogados, lo cual no es bueno, tampoco. Vamos a ver, unos presupuestos prorrogados en condiciones normales, pues tampoco pasa demasiado, ¿no? O se habilita crédito extraordinario en su momento, como se hacía, bueno, no, pero en estos momentos actuales los presupuestos sí tienen que estar muy, muy claros, porque no se pueden pasar ni un euro del gasto, porque tienen que ver si los ingresos que han previsto son de verdad y reales, cosa que no está ocurriendo, por eso, por lo que decía Gustavo, que lo de las reformas, ya veremos, que se habla de ellas, pero tampoco están dando todavía sus estos, y entonces, en ese sentido, puede tener su razón. Pero ¿por qué toca precisamente Asturias? Pues hombre, está muy claro. Primero, por la debilidad de Asturias, que es la región más débil en estos momentos, evidentemente, sin gobierno. Bueno, hay un gobierno de funciones, pero que ni existe. Y con un problema de un pentapartido, o sea, de 5 partidos, que son los que están ahí. Y después, y este es el corolario mío en cuanto al tema político, ya lo he dicho miles de veces. A ver, que el Partido Popular no quiere que Foro gobierne de ninguna de las maneras. Y si no lo hizo antes, no le apoyó cuando tenía 16 diputados, más 10, 26, más que su paridad y tal, ahora mismo no lo quiere. Y por eso Mercedes Fernández, Charines, está continuamente dando, vamos, bandazos aquí y allá. Luego yo leo... Que dejen de marear la perdiz. Bueno, no, que yo estoy de acuerdo, vamos a ver si me explico. Yo estoy de acuerdo que como ciudadano, estoy totalmente de acuerdo con él, que dejen de marear la perdiz. Ayer veo entrenar, leo tal. Bueno, lo que los asturianos queremos es un gobierno, no sé qué. Pero claro, yo no puedo dejar de tener una cierta deformación política y pensar en términos políticos lo que está ocurriendo. Y claro, el Partido Popular, si Foro gobierna, puede quedar, pero fuera totalmente de juego el Partido Popular. Y se puede convertir en un partido como el de Revilla, que bueno, ni siquiera, ¿no? O en un partido muy disminuido. Entonces tienen verdadero pánico a que Foro pueda gobernar. El que se equivocó fue Cascos, es decir, Foro, se equivocó, y lo he repetido 1000 veces, y tú lo sabes, aquí diciendo que se equivocó enormemente en las otras negociaciones, porque fue con la mayor soberbia del mundo, como es él, y dijo, yo aquí todo para mí, no, todo para ti, no, y claro, así pasó lo que pasó. Pero en estos momentos, Foro también está en una gran debilidad, porque ahora ya necesitan no solamente unos votos, que están... Es que vamos a acabar débiles todos. Mucho más peor, pero voy al final, en el que yo creo, porque siempre hay que, como digo, siempre hay que buscar una cierta esperanza, vamos, es una opinión que tengo en ese aspecto. Entonces quiero decir que yo no estoy justificando al Partido Popular, Dios me libre, estoy interpretando el por qué actúa de esta manera Mercedes Fernández, porque tiene verdadero pánico y porque tiene instrucciones de Madrid, a mi juicio, concretísimas, además de Rajoy y de Cospedal, de los dos, no solo de uno que aquí leo mucho, no, de los dos, que Cascos bajo ninguna de las maneras va a gobernar en Asturias. Entonces, es por lo que ella... Bueno, mientras tanto es que, claro, Checa últimamente es tan importante que... Tiene músicas entretenidas y todo. Sí, las noches de Blanco Satén. A ver si sabe apagar el móvil, que esa es otra. A ver, Gustavo, ¿y a ti esto de que estaba diciendo ahora mismo Checa de Cascos y esas cosas, qué te parece? Hombre, ahí... Que son bofetadas a los ciudadanos al final. Quiero decir que el que lo paga es el ciudadano, si se ponen de acuerdo, si no, si ahora UPyD... Vamos a ver, aquí la situación es verdaderamente complicada. Es decir, gobierne quien gobierne a partir de la semana que viene o cuando lleguen a un acuerdo, porque esperemos que haya un acuerdo y que no haya que adelantar, que hacer elecciones de nuevo. La situación es muy difícil por la situación de Asturias. El análisis que estaba haciendo Checa a escala de partidos tiene perfecta razón ahí, en el sentido de que desde la perspectiva del PP, dejar que el partido de Cascos pues gobierne no es lo mismo que si el partido de Foro no puede gobernar y entonces gobierna el PSOE y quedan todos allí en una situación más o menos de oposición tranquila desde el punto de vista del PP. Ahora, como aquí la pelota está ahora en manos de UPyD, porque esa es también la verdadera razón, y no creo que UPyD vaya a presidir el gobierno, aunque tú lo hemos sugerido aquí alguna vez, tú de broma o de menos broma. Podría. No, esa solución creo que no se va a producir. Pero y aquí el misterio, en plan pragmático, quién va a gobernar es si
Si la incompatibilidad entre Izquierda Unida y UPyD va a ser superior a la posibilidad de que UPyD llegue a un acuerdo con Foro. Esa es la clave. Ahora, tú como estás en la política, cosa que yo no lo estoy, pues conoces más. Yo te digo que imprime carácter y te deja siempre un poco. Entonces ya digo, siguiendo el razonamiento, que yo no, vamos, ni apoyo ni mucho menos, pero la interpretación del PP es la que hago, allá ellos, ¿no? Y es que a Foro le pasa exactamente lo contrario. O sea, Foro, si no gobierna en Asturias, es un partido que no sé lo que tendrá de duración, porque yo es que no veo a Casco sentado durante 4 años, 3 años, no lo veo sentado diputado de a pie armándolas allí muy gordas. Y entonces, claro, aquí desaparece. Entonces, por decir alguna leve esperanza, que también es verdad que de UPyD, también es verdad que Nacho Prendes se le ve como tampoco tiene muchas ganas de apoyar bloques, de apoyar tal, porque claro, es que es muy delicado el tema, ¿no? Cuando decía yo, viendo los foros en Facebook y tal, a Nacho Prendes, como se te ocurra apoyar a la derecha, te echamos de Asturias. Y luego llega otro, pues como a la izquierda te echamos, ¿no? Y la verdad es que Nacho no es ni de izquierda ni de derecha, está más o menos ahí, no tiene ganas de un apoyo, digamos, firme y decidido. Por eso, con este tema de el tema electoral, está realmente retrasando todo lo que puede, pero desde mi punto de vista creo que al final, el último día, bueno, no en el último momento, pero en fin, el último día más o menos, yo creo que va a apoyar a Javier Fernández, Partido Socialista, probablemente con un voto de investidura para que salga elegido presidente, al igual que va a hacer Izquierda Unida. Yo el otro día lo digo porque se lo dijo públicamente Triqui aquí la semana pasada, ¿no? Entonces se puede ver el vídeo, todo lo que comentó aquí, que a mí me dejó bastante satisfecho, porque Izquierda Unida siempre está con un seguidismo y tal, dijo, bueno, no, que eso tiene que haber una asamblea, que lo haga no sé cuánto, con lo cual es muy probable que Izquierda Unida ni siquiera entre en el gobierno. Bueno, pero esa es la opinión de Triqui, no de Izquierda Unida. No, pero que tenía que haber una asamblea. No, él decía que tenía que haber una asamblea y entonces podría haber estas cosas. Si Izquierda Unida pacta, si el PSOE entra en el gobierno, Izquierda Unida entra en el gobierno, por mucho que Triqui diga lo contrario, porque en Izquierda Unida hay muchos políticos profesionales caninos y que tienen la hipoteca y que no quieren que les desahucien. Y entonces, esa es la realidad. Como tú bien decías, que a lo mejor UPyD, en lugar de un voto de investidura y más allá, que puede dar votos una vez para presupuestos, para cosas importantes, pues a lo mejor la incompatibilidad con Izquierda Unida puede ser muy fuerte. O a lo mejor ya no lo es. Porque realmente el problema que plantea Nacho Prendes es con quien más está de acuerdo, precisamente, es con Izquierda Unida, con el tema de las acciones estas electorales, precisamente con el que más. Pero bueno, yo siempre, como una cierta esperanza, eso es a lo que me refiero, que gobierne Javier Fernández, veremos a ver de qué manera y salga presidente. Ahora, si eso está cogido en un hilo y no hay una base parlamentaria fuerte, pues no lo sé cómo lo aguantaría. Pero de luego la derecha o el centro derecha aquí no tiene nada que hacer, vamos, por las circunstancias que hemos expuesto y explicado más de 1000 veces. Y luego, para terminar con lo que decías, efectivamente, del tema de los ayuntamientos, perdón, y me faltaba, claro, la parte política. Pues yo creo que el ministro esto lo ha lanzado, me lo preguntaba el otro día una persona de Canarias, además. Dice, ¿esto qué lo hace el ministro? ¿Para que gobierne Foro? Le dije, pues justo para todo lo contrario. Porque precisamente todo lo que el ministro está diciendo es como amenazando a ver si esto, y con Foro no, vamos, es la interpretación que hago, sin unos argumentos muy fuertes, pero no, el ministro está también para que no quiere, entonces está amenazando con que Asturias es un desastre, con que la vamos a intervenir, y entonces, bueno, porque no le importa dejársela al PSOE o a quien sea, que por cierto, dejarle al PSOE el chollo este de Asturias tampoco va a ser ninguna broma, o sea que en el fondo a lo mejor dirán, hasta bien pensado, y oye, pues tampoco nos importa, Andalucía ya era otra cuestión, por cuestión de número, vamos, es la comunidad más grande, pero la de Asturias la verdad nada. Y el tema de la intervención de los 2000 y pico ayuntamientos, etcétera, es que yo llego a una conclusión que nos daría para un debate, que aunque no toque hoy, que verdaderamente este país no puede soportar el sistema estatal que tenemos, 17 comunidades autónomas, 8000 y pico ayuntamientos, 48 diputaciones, que no le van a tocar los cabildos, los no sé cuántos, lo más allá. Bueno, esto es una cosa, tenemos muchos más políticos de tipo, electos, directamente electos, que pueden tener, pues yo que sé, desde el Reino Unido hasta no sé cuántos países más, o sea, los tenemos aquí. Son cifras también tramposas. Unos números, bueno, sí, pero aunque sean tramposas no andarán muy lejos, ¿no? Muchos de esos políticos electos, pues es el concejal de un pueblo de 300 habitantes de Soria, ¿eh? Bueno, pero todos esos dan coches, dan no sé cuántos, dan no sé qué más allá, en fin, dan todas estas cuestiones que evidentemente España no se lo puede permitir, pero ni ahora ya no digamos nada más adelante, o sea, de alguna manera. Están preparando una reforma administrativa al gobierno también, que es otra de las cosas que... Aquí, vamos a ver, el recorte serio que tienen que hacer en España es el Estado autonómico. Lo que no tiene sentido es que haya 17 presupuestos absolutamente a la libre, con crédito independiente, con todas las trampas de la ingeniería financiera y de las instituciones para disimular dineros. Lo que se debe en España, el estado de las cuentas de España, no, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe cuál es el estado real
de pufo y de deudas que hay en sociedades interpuestas, en sociedades, en Asturias y en todos los sitios. Eso es prácticamente imposible de saber, se puede evaluar. Y entonces, si de la misma manera que no tiene sentido que en Europa el euro funcione no habiendo una política estatal de un Estado, de una soberanía detrás de una moneda, en el caso de España es lo mismo. O sea, no puedes hacer una política de Estado con respecto a Europa con una anarquía en 17 comunidades autónomas. Entonces eso es lo que hay que recortar y bueno, repensar de una manera radical. Y en ese proceso hay que lograr, ya es pura utopía, pero es necesario, romper con los privilegios que mantienen algunas partes de España hoy que son propios del antiguo régimen, que ya han pasado 200 años del antiguo. Es decir, que siga habiendo en Navarra y en el País Vasco fueros y una situación económica totalmente extravagante, eso es incompatible absolutamente con la uniformidad del resto de España. Y entonces, ¿qué tendrían que hacer seguramente? Pues volver a cosas que provocan unidad de Estado, como es que todos los policías municipales ganen lo mismo, que todos los profesores ganen lo mismo, que todos los empleados del mismo banco ganen lo mismo en toda España, que una serie de uniformidades que equilibran totalmente los presupuestos y uniforman el país, cosa que no sucede ahora, que es un cachondeo total. No, claro. Yo no te digo que no, y además yo lo he dicho claramente y he meditado mucho estas cosas. Yo he sido autonomista en un principio, en los primeros tiempos con la Constitución, además convencido me parecía que era, pero a la vista de cómo se ha desarrollado la autonomía, de cómo el gobierno central debe tener también sus cosas, porque es que no tiene nada. Es que el Endacari ya ha dicho que no va a cumplir esas cosas que ha dicho. Es que el Andalucía ha dicho que tampoco. Es que aquí en Asturias, si gobierna Javier, va a decir exactamente lo mismo porque se lo va a pedir Rubalcaba. Y todavía no han entrado ni Cataluña y todavía no han dicho nada, veremos cuando lo digan. Claro, tú dices, rompemos todo esto, el sistema foral. No lo sé la que se puede montar. La que se puede montar puede ser espectacular. Teníamos un correo electrónico de una persona, al hilo de las declaraciones del que fue Premio Príncipe de Asturias y Premio Nobel de Economía, que es Paul Krugman. Él ha dicho que de aquí a junio España tendrá un corralito. Y nos pide que expliquemos, en la medida de lo posible, quienes estamos aquí o quienes estáis aquí, sois mucho más expertos, qué es eso del corralito y qué puede pasar si España es intervenida. Bueno, pero es que yo creo que ahí el corralito, por referencia a lo que sucedió en Argentina, no es el caso que puede suceder en España. Eso es otra cosa distinta. Es decir, que Argentina era un país soberano con una moneda, con un proceso de dolarización tremendo, etcétera, etcétera. Y entonces el proceso del corralito fue que los bancos bloquearon la posibilidad de cambio de moneda, limitaron la circulación de moneda y se produjo allí una situación absolutamente... En España eso no puede darse, entre otras cosas, por la sencilla razón que repiten siempre, que somos el país donde mayor cantidad de billetes de 500 euros existen en dinero negro. Es decir, España ahí tiene una peculiaridad notable y tenemos una moneda, que es la moneda europea, que impide que haya el asunto del corralito. Con esas medidas y con lo que, por ejemplo, pues los frikis del 15M andaban pregonando ayer y hoy, que había que sacar el dinero de los bancos, de no sé qué más, lo más que pueden conseguir es que algunos se lleven sus ahorros a casa, los pocos ahorros, para gozo pues de los ladrones, pues que encontrarán más cuando entren en las casas. Sí que la otra parte de lo que dice Krugman, y es que el euro está tocado del ala, eso yo creo que ahí tiene toda la razón, por lo que ya he dicho antes y todo el mundo entiende. Lo de corralitos y lo del euro. No, vamos a ver. Una intervención no equivaldría al corralito. Una intervención equivaldría a que los recortes que nos están haciendo tuvieran que hacerlos de forma radical. A que te digan, no se puede seguir dando dinero a la banca, que por otra parte tampoco no se puede decir, no, hay que dejarla caer. No, es que no puedes dejar caer a determinados bancos que son accionistas de las empresas más importantes y que tienen 10 millones de cuenta correntistas, etcétera, etcétera. Lo que sí te van a hacer en una intervención es obligar a unos recortes como los que anunciaron en Grecia, es decir, no, 100.000 funcionarios fuera, que en Grecia tampoco lo han hecho.
Por eso se quieren salir y por eso quieren... Claro, Grecia hoy ha logrado pagar la deuda in extremis, porque si no le hubieran ya intervenido y porque si no saltan las cosas. Entonces, cuando este economista dice que pasará esto en junio en España, tampoco cuenta que en junio, julio, agosto es el verano, que vienen profusión de turistas y que circula de nuevo el dinero negro por la nación, con lo cual se relajarán también bastante las cosas por los 1000 mecanismos que existen en España, que es lo que provocan que España sea una anomalía también, donde los economistas fallan muchas veces. Es decir, si España es el país de Europa con más prostitución, y es así, entre otras cosas es porque hay mucho extranjero que viene de cliente, la cantidad de dinero negro que eso genera es tremenda y muchísima, y entonces eso se acaba trasladando y entonces el que dijera en octubre puede ser terrible, vale, o en septiembre, pero vamos, yo creo que esos son normalmente los economistas, por muy premio Príncipe de Asturias que sean y por mucho, pues también andan ansiosos de titulares a veces, y no son precisamente los que más acierten. A Europa no se puede permitir, salvo un desastre salvo quebrarlo todo, que España quiebre, como sí que se puede permitir que quiebre Grecia. En el caso de Grecia es Francia la más perjudicada, y Francia está disimulando. Francia tiene una situación económica mucho más frágil de la que nos quieren presentar, en términos de deuda pública, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la intervención sería obligar a tomar medidas radicales, como sería, por ejemplo, decir, pues, las televisiones autonómicas, una semana para cerrarlas, la mitad de las sucursales de los bancos que se ha dicho que sobran porque están fundidos, etcétera, pues se cierran ya, que provocaría eso 100.000, 200.000 parados, pues claro, bueno, los que sean, ¿qué se le va a hacer? Es así. Checa, respondiendo a esto que nos pide este email, si te parece. No, que responda si quieres a esto que nos pide por email. No, por supuesto, ¿no? Si yo he estado también y preocupado con lo que ha leído este hombre, claro que lo he leído, ¿no? Y lo he leído en varios sitios. Este Paul Krugman es un premio Nobel del año 2008 y, por cierto, premio Príncipe de Asturias, por si la gente no lo sabía. Claro, a mí me parecen unas afirmaciones que, claro, ¿quién soy yo para discutir un premio Nobel de Economía? Pero, hombre, hay que tener mucho cuidado también en lo que se dice y cómo se dice y qué datos se están dando para lo mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque si llevaba razón, diría, veis, ya lo decía yo, ¿no? Además lo lleva avisando hace tiempo, pero bueno, y ahora ya da meses nada más, que ya es tremendo, ¿no? Y aquí, ojo, ¿y a quién puede estar haciéndole favores con esas declaraciones desestabilizadoras? Ya no quiero ir, es verdad, porque hasta hoy ya había un artículo en ese sentido, a quién le está haciendo favores, porque está haciendo favores seguro, pero bueno, tampoco quiero entrar en lo personal, ¿no? Y luego, si se equivoca, yo me pregunto si le van a quitar el premio Nobel, porque ahora que un premio Nobel se equivoca radicalmente, ¿se lo van a quitar? No, y el premio Príncipe de Asturias, pues tampoco, ¿no? O sea que, bueno, yo, en fin, he leído muchos otros artículos de otros economistas que están totalmente en contra de lo que él dice, vamos dando una serie de argumentaciones, etcétera, etcétera, con lo cual yo le diría a la gente que efectivamente tampoco se ponga en plan de corralitos y de sacar dinero. ¿Qué significa el corralito? Que es la pregunta concreta, porque luego me gustaría hablar un poco más del tema que claro, hablaba muy bien Gustavo, del tema de la burbuja y todo lo demás, porque cómo ha afectado a España, y que os lo digo ya, el gran problema de España es que todavía no sabe ni el gobierno, no sabe ni lo que teníamos detrás. El gobierno empezó con el 6% de déficit famoso, se encontró con el 8,5%. Lo del otro día de Bankia es un escándalo inconmensurable. De los mayores escándalos, que sí que lo sabía gente, claro que lo sabían, empezando por el Banco de España, etcétera, etcétera. Pero la inmensa mayoría del pueblo español pensamos que Bankia era una maravilla. Todavía estaban recordando las escenas cuando al rato tocaba la campanita aquella, cuando hicieron la esta en la bolsa y tal, bueno, maravilloso, joder, es que viene este tío aquí que es un iluminado y todo lo demás. Bueno, ha sido un escándalo de unas dimensiones inconmensurables, porque insisto que lo sabía el Banco de España, lo sabía el gobierno Zapatero, lo sabía Rubalcaba y lo sabía el Susun Cordal. Y probablemente, últimamente, también lo sabía el PP, claro, últimamente, digo, también lo debía de saber, y vieron a ver qué solución le podían dar. Claro, no sabemos lo que hay. De hecho, tan grave es el asunto que tenemos que pasar por la vergüenza de ir a unas auditorías externas
que nos han pedido auditorías nada menos que externas, porque no se fían de las internas nuestras, que a mí me parece una vergüenza como país, ¿no? Estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Aquí como se ha perdido la seriedad y se ha perdido todo lo que tú dices de estos que andan por ahí, bueno, todo el dinero negro y demás, bueno, pues van a hacer unas auditorías externas para saber la banca exactamente, y cuando hablo de la banca, el sistema financiero en su conjunto, para ver cómo está, porque nadie sabe cómo está, porque mañana puede saltar otro banco o puede saltar otra cosa. No digamos nada si saltara el Bilbao Vizcaya o saltara el Santander, que ya no lo sabe uno. El Santander ayer dijeron que necesitan 1.500 millones también, que sí, cosas pero así, bueno, claro. Pero el Santander tiene recursos para hacerlos, bueno, en otras se supone que también, pero claro, lo de esto de Bankia es, ya metieron 3.500, ahora tienen que meter, ya no me acuerdo ni de las cifras, bueno, las tendría por ahí, pero podría ser. Y bueno, van a hacer unas auditorías externas, el ministro Guindos ha dicho que espera que en 2 meses las tengan, que por cierto, también claro, las auditorías también no se pueden hacer en 4 días, son cosas muy serias. El auditar un banco del tamaño de este con 10 millones de clientes, en fin, es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, dicho esto, entonces, para ir a la pregunta concreta, vamos a ver. Hay una cosa que se denomina el coeficiente de caja en los bancos o en las entidades financieras. El coeficiente de caja quiere decir que tú, del dinero que metes, el banco no tiene todo ese dinero disponible, ni para ti ni para los demás, sino que es un porcentaje, que en mis tiempos era el 10%, ahora estaba leyendo que era el 1%, actualmente no, es el 10%. Quiere decir con esto que si de repente la gente toma el verdadero pánico y se va a las entidades bancarias y saque todas las cuentas corrientes, el dinero que tengo, no hay para dárselo ni muchísimo menos. Entonces eso crearía un pánico, habría que cerrar eso, habría que la bolsa dejar que no funcionara, y además, para poder corresponder, que ya veríamos a ver de qué manera, habría que ir a desinvertir rápidamente, de mala manera, para poder recuperar dinero, para poder pagar y tal. Claro, la pescaría se comería la cola, y esto sería el corralito, que más o menos fue lo que hicieron en Argentina, aunque por motivos distintos, por la dólar y demás y tal, por motivos distintos. Entonces lo que habría es una orden del Banco de España diciendo a las entidades, no den ustedes a cada señor que vaya más de 20 euros o 50 o 100 o los que sepan. Con lo cual, evidentemente, pasaríamos un tema terrible, porque a lo mejor tú en 15 días no necesitas sacar, pero hay un día determinado que tienes que pagar una cosa concreta y necesitas 1.000 euros o 2.000 o 50.000, no sé, los que fueran. Y esto sería el famoso corralito. Por eso había aquel jugador de fútbol que dijo el famoso tema, ¿no? Cuando fue el Cantona, ¿no? Aquello, que a ver cuánta gente y tal, y en el mundo entero no sé si fueron 200 o una cosa de estas, ¿no? Eso sería verdaderamente, ¿no? Y esto sería lo de los límites de la evasión, y bueno, luego hablaremos de Grecia, pero en fin, que no sé si la gente ya ha entendido lo que es el corralito. Yo creo que sí. Señores, que nos vamos a publicidad. A la vuelta hablamos de otros asuntos que todavía están pendientes. Los del 15M han sido desalojados, y entre los testigos de excepción, de los pocos que a las 4:30 de la mañana podía haber viendo semejante espectáculo, estaba Gustavo Bueno. Ahora nos lo va a contar. A la vuelta. Bueno, aquí estamos de nuevo con todos ustedes en esta segunda parte del programa, de nuestro debate público de hoy, el 15 de mayo, que es en el que estamos, justo cuando se cumple, por tanto, un año de aquel movimiento de los indignados que comenzaba hace 365 días en Madrid y que se extendía después por toda España, llegaba incluso aquí hasta Oviedo, donde hubo varias semanas de asentamiento, de acampada en la Plaza de la Escandalera, como en otros lugares de la geografía asturiana. Gustavo Bueno me estaba contando antes que ve por internet en directo esa movilización, y que incluso a esas horas tan inoportunas de las 4:30 de la mañana estabas viendo cómo se desalojó, ¿no? La madrugada del 13, la noche del 12 al 13... estuve, como yo creo que mucha gente, a las 10 de la noche viendo a ver si efectivamente los desalojaban, pero había mucha gente, era obvio que no podía ser, y entonces pues no me quedé viéndolo, me puse a dormir evidentemente, pero con el ordenador encendido, y entonces a las 4 me levanté y bueno, me puse a ver lo que pasaba, y vi pues como a las 5 menos cuarto entraban 3 divisiones de furgonetas de los antidisturbios, y procedían como procedieron. Y luego, pues bueno, pues ya la madrugada del 14 también me quedé a verlo, y lo vi, y esta mañana, como fue a las 4 también, pues también lo vi. Pero porque yo a esas horas suelo estar levantado, y entonces aproveché para verlo. Por cierto, el primer día lo emitió El País, lo emitía El País por internet, muy bien emitido. El segundo día quedaron ya desanimados los del País y no lo emitieron, porque el 15M, que hace un año fue algo teledirigido en plena preelecciones municipales, pues este año también la prensa quiso lanzarlo y engordarlo, y ha resultado un fracaso absoluto. Hace un año hubo medios como, por ejemplo, Intereconomía, que
engordaron el 15M llevando allí las cámaras. Se pasaron de demócratas y de listos que tal, y entonces les hicieron el caldo gordo. ¿Por qué? Porque crearon un enemigo. Estos fascistas de Intereconomía les pegaban, les insultaban, entonces se armaba follón y todo estupendo. Este año quien lo ha estado retransmitiendo desde el principio, lo ha estado engordando, ha sido la SER, ha sido El País, el resto de la prensa en general. Pero, ya digo, a partir de la segunda noche el País dejó de emitirlo. Lo siguieron emitiendo ellos a través de sitios de streaming, etcétera. Y curiosamente, ayer empezó a emitirlo Televisión Española por internet, y lo siguen emitiendo ahora. Hasta que acabe, hasta las 10 de la noche, o así, que se supone que terminará ya hoy día 15 el asunto, fiesta de San Isidro. Con lo cual se les ve el plumero demasiado. El propio País ya ayer tuvo que decir que se había desinflado, etcétera. Yo no tengo nada contra los del 15M y contra los indignados y contra los que protesten. Lo único que me molesta muchísimo es las pretensiones estúpidas, fuera de la política y fuera de la realidad, de presentarse una minoría como que son los verdaderos representantes del pueblo, que la calle es suya, etcétera, etcétera. No, mira, para eso, y encima diciendo que son demócratas. No. Si tú me dices que eres demócrata, te fastidias con las elecciones y con los partidos políticos y tragas con ello. Y si quieres, montas un partido político y que te voten. Si no, no digas que eres demócrata y ponte a preparar la revolución. Pero la revolución no se prepara levantando las manos y diciendo estas son mis armas. Eso son bobadas de niños pijos que se dedican a hablar del sexo de los ángeles. Es decir, lo que se ha convertido el 15M, la Puerta del Sol y en otros sitios, es una especie de Speaker's Corner, eso del Hyde Park londinense, donde todos los sábados van todos los frikis británicos allí a perorar y tienen otros cuantos que les escuchan, aparte de los turistas. Se ha convertido en eso, con las cosas más extravagantes. Quiere decir, pues los que proponen que se quite, que se prohíba que se distinga en los formularios si uno es hombre o mujer, y en los carnets de identidad quitar el sexo, o pretensiones puramente utópicas y absurdas, donde encontraron más que ahora un caldo de cultivo en un montón de ideólogos que quisieron aprovechar para vender sus libritos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, y por supuesto estas noches los que ha desalojado la policía, que era en exceso la policía que había allí, pues eran 70, 100 personas que se iban tranquilamente, y que lo que sí es maravilloso es cómo funciona el Estado, que es un Estado que tiene 300 antidisturbios que amablemente les van echando, pero inmediatamente llegan una legión de barrenderos que cogen todo y al cabo de una hora ya han baldeado, han pasado tal, y está aquello, pues la ciudad burguesa preciosa, para que por la mañana los turistas pues puedan seguir viendo la Puerta del Sol de las postales. Dicho de otra manera, ha servido simplemente que los desalojaran con una gran prudencia y habilidad. Hubiera sido un error terrible haber hecho un enfrentamiento a las 10 de la noche, porque además aquí se han juntado de todo, es decir, antisistemas de todo. Hubiera sido un error terrible. Ahora, simplemente el haber cortado a las 5 de la mañana esa mínima continuidad es lo que ha desarbolado totalmente el asunto, que con eso no hay que alegrarse de que un movimiento políticamente estéril, como era Democracia Real Ya, como era el 15M, que entre ellos están totalmente divididos, pues que deje de engañar, porque en realidad era un mero aparato de la socialdemocracia para mantener ahí engañada a la juventud, creyendo que iban a hacer alguna cosa. Y si alguien quiere hacer la conquista del Estado y quiere cambiar radicalmente el estado de cosas, no se hace levantando los brazos, se hace entrenándose militarmente, dotándose de armas y preparándose para una insurrección que puedas hacer la conquista del Estado. Pero eso no lo van a hacer los que a la vez dicen que son demócratas, porque ya están totalmente enviciados. Y es muy difícil que con el estado de bienestar, con la cantidad de droga, de alcohol, de botellón que hay metido para mantener totalmente atontada al 45% de la juventud en paro, es totalmente imposible imaginar que pueda haber una insurrección armada
que haga una revolución verdaderamente que merezca ese nombre en una nación política integrada en la Unión Europea hoy por hoy. Dentro de 10 años o en otro cualquier cosa. Pero ni eso pasa en Grecia ni en ningún sitio. ¿Por qué no? Porque el sistema ha sabido tener a los jóvenes absolutamente estupidizados, atontados, felices con la democracia, felices con levantar las manos, normalmente son hijos de papá, y entonces es un anarcoliberalismo, pero en este caso encima democrático, que los grandes jerarcas y los que mueven las grandes líneas de fuerza, pues todavía se están muriendo de risa seguramente, viendo cómo peroran los del 15M en la Puerta del Sol. Sí, claro. Bueno, vamos a dedicarle un par de minutos nada más. Yo creo que aquel movimiento de hace un año del 15M, que yo creo que sí que fue en principio un movimiento ciudadano, más o menos, ¿no? Porque además coincidíamos con muchas de las ideas, lo que estaba pasando, si en eso, en lo que es el fondo, no había ningún problema. Yo creo que es un movimiento que poco a poco se ha ido politizando porque han querido politizarlo de tal forma que a ver qué sacamos de juego a estas cosas. Yo lo que ya no me gustó de aquel año pasado fue precisamente la insumisión a la que se sometieron frente a un tribunal supremo, me parece que fue, ¿no? O el tribunal electoral, vamos, el que les dijo que no podían estar porque era el día del tema electoral, en un sábado concreto, ¿no? Pero claro, esto es una de las cosas que uno no entiende, cómo las leyes, o sea, se saltan de esta manera porque uno dice, no, pues no me marcho de aquí, cuando era un día de reflexión y todo lo demás, ¿no? Han hecho propuestas, según leí el otro día, así como 14.775 propuestas, o sea, del orden de 15.000. Cada uno que va allí debe hacer 10 propuestas, y entonces, claro, la cantidad de chorradas y de tonterías que hay que decir, pues son impresionantes. Y claro, lo que no se puede verdaderamente es sustituir a un gobierno legalmente establecido, no se puede esto sustituirlo por un sistema asambleario que mueven las manos, que se ponen todos a hablar, a decir cosas, para allá y para acá, porque esto lo que puede acabar es una dictadura como a lo mejor pudiera acabar Grecia, por decir algo, porque ahí están precisamente polarizándose la extrema derecha y la extrema izquierda en un lado, y todos quieren, esos quieren un gobierno de extrema derecha o extrema izquierda porque creen que van a estar en él, ¿no? Entonces, claro, porque si estuvieran en el otro ya lo veríamos a ver. Aquí hay mucha gente que recuerda a Franco en un lado, pero otros recuerdan a Stalin en el otro y creen que van a estar en el contrario. Y en cuanto a lo del otro día, yo sí estuve viendo el otro día un buen rato el tema este. Hombre, había una cantidad de unos 30.000, se hablaba más o menos, que bueno, pues tampoco es que representen un pueblo entero, aunque hubiera más y tal. Bueno, pues hay mucha gente que ha salido con muchas cosas que llevan razón, por dada la situación como está, pero que también incumplieron la ley de la noche. Yo creo que ha hecho el ridículo la delegación del gobierno, porque más vale que no digas nada. Bueno, para decir, no, a las 10 los echamos y luego no sé cuántos, al final los echaron a los 200 que había, o 50 según tú, sí, bueno, porque sí, yo ya eso ni lo vi, hombre, me parece que es como un abuso, ¿no? Que van las policías ahí contra 40 que tenían ya más o menos como tal, pues oiga, si no puedes déjelos y si no, pues los saca. No vi ya el segundo día porque la verdad es que no me interesa este tipo de movimientos, no me interesa, o sea, yo creo que esto es lo que hay que apuntar mucho más fuerte contra el sistema establecido actual, en los momentos actuales, ¿no? Y otra cosa que, claro, ya lo he dicho miles de veces, mi querida Puerta del Sol, o sea, me da mucha pena, una cosa es que se manifiesten, que no digo que no, pero estar allí días y días y poner aquello como lo ponen, pues no, sale el señor de los comerciantes contando su vida, lo que piden, porque nada les importa, lo más mínimo, ¿no? A todos los que están manejando el movimiento, no les importa que esos comerciantes tengan que echar gente porque los comercios pierden, además en las fiestas de San Isidro, donde hay miles de turistas que, claro, ni se les ocurre pasar por allí, porque no van a estar, pues hay algún problema. Y luego ya una cosa que has dicho en lo referente a la socialdemocracia, algún día tenemos que tener un debate sobre ella. Lo digo porque a mí me hace gracia cuando lo dices, no sé por provocar, que no sé si, bueno, si lo sabes, claro, que el partido de Lenin también era el Partido Socialdemócrata, se llamaba, o sea, yo no sé qué tiene que ver el Partido Socialdemócrata de Lenin con el Bodesgover, cuando se separan precisamente la socialdemocracia de los socialistas, o la socialdemocracia del PSOE, o de izquierda, nada. Esto es todo un movimiento socialdemócrata en digo conjunto. Socialdemócra, para no decir socialfascismo. Bueno, no sé, bueno. No, matízalo un poco, hombre, porque eres un profesor que tienes que matizar un poco, porque claro, la socialdemocracia, hay muchas, ¿no? Hay muchas. Bueno, pero bueno, bien, bueno, vale. Si no lo quieres aclarar, pues bueno. Está bien. Bueno, no, quería decir una cosa con lo que había hablado antes, Checa, antes del descanso. Sí. Que yo creo que todos somos conscientes de la ruina de España, porque nos da mucha risa cuando escuchamos los aeropuertos que hay cerrados. Y nos dio mucha risa a todos una noticia pequeña, que fue aquel AVE que se empeñó Bono en abrir, no me acuerdo que era de Cuenca, no, de Ciudad Real a Cuenca o algo así, es decir, que AVE que duró 6 meses y que costó 3.000 millones de euros, que costó 6 veces lo que va a costar el UCA. Y eso está parado, o sea, y no se va a utilizar nunca. Es decir, esos son 3.000 millones de dinero tirado a la basura para hacer un AVE por un capricho de Bono, pero es que eso multiplica por todos
las piscinas que han hecho todos los municipios de España, por todo. El empleo que generó durante ese tiempo, hubo gente que trabajó gracias a eso durante. Pero es que mucho de ese empleo que generó ni siquiera fue empleo español, ni materiales españoles. Es decir, claro, porque mientras se hicieron muchas de esas obras, eso, es decir, ¿quiénes venían a hacer, por ejemplo, aquí en Oviedo, la mayor parte del Palacio de Congresos? Eran autobuses de portugueses que venían a trabajar. Quiere decir que aquí estábamos en pleno estado de bienestar en el cual los españoles no se iban a rebajar a ir a una obra, ¿eh? Y entonces, todo lo contrario, que todo ese empleo es el que ha favorecido que hubiera tantísima necesidad también de mano de obra y de migración, ¿eh? Y con todo el problema añadido que ha traído y que también ha colaborado en todo el asunto de la burbuja de los pisos, etcétera. Es decir, la situación de desmadre y de cachondeo la conoce todo el mundo. Solo que no le sacamos las conclusiones, es decir, montones de obras improductivas que se han hecho, que se deben en muchos casos, que por supuesto los bancos internacionales, los bancos europeos han favorecido que hubiera préstamos, porque no hay que olvidar que en España llevamos 30 años siendo subvencionados por Europa, a costa de desarticular todo nuestro sistema productivo, a costa de que los ferrocarriles son de Siemens, a costa de que los sistemas de distribución son franceses, a costa de que no podemos producir la leche que consumimos en España, porque tenemos obligación que traer leche de Francia y de Holanda, que son cosas que todo el mundo sabe, pero se olvidan, porque cuando el paisano asturiano le pagaron 500.000 pesetas por sacrificar su vaca lechera y la cuota que tenía, las cogió tan contento porque así pasaba de estar con la vaca. Pero ahora estamos viendo, se han acabado ya las ayudas, se ha acabado la época de las vacas gordas y ahora estamos en una situación, una sociedad totalmente desarbolada, con universidades por doquier, con licenciados a tutiplén, pero sin un tejido productivo, con un desánimo radical y donde el 2013 será peor que el 2012 y el 2014 ya veremos. Bueno, yo en un minuto que nos queda ¿no? Bueno, pues rapidísimamente, no, todo lo que ha dicho Gustavo no hay que repetirlo nuevamente. Dos cosas. La primera, cuando tú decías lo del empleo que se crea, claro, yo es que he defendido siempre el empleo productivo. Si tú tuvieras dinero, tú te dedicarías a hacer empleo de este tipo que no vale para nada, no emplearías tu dinero en eso. Es que el dinero del gobierno, el dinero del Estado también tiene que ser productivo en gran medida. Y ahí está el Plan E que citabas, vamos, la vergüenza del Plan E. Yo, como en mi calle hicieron una cosa con el Plan E y luego volvieron a hacer otra cosa y tiraron lo que habían hecho del Plan E porque había que hacer una glorieta, porque, bueno, esto es un cachondeo. Bueno, como ha sido todo el zapaterismo, no nos engañemos. Y si no, ya lo expliqué cuando mi querido maestro Fernández Ordóñez, socialdemócrata de los buenos de aquellos tiempos, cuando decía que era muy fácil, ¿no?, el resolver el problema del empleo. Haces una zanja, pones una pila de trabajadores, sacan toda la arena, se sientan y en el otro lado pones otra fila de trabajadores y vuelven a rellenar la zanja, les pagas y se acabó el tema, ¿no? Claro, pero así no se resuelve. Segundo, no es por defender nuevamente al gobierno, que lo vuelvo a repetir, lo criticaré, ya estoy criticando los temas de comunicación del gobierno que son un desastre. Pero en 4 meses y medio ha hecho más que en 8 años todo el zapaterismo entero. Y está tomando una línea de reforma que no le queda más remedio que la reducción del déficit por encima de lo que sea. Y que no digan además, no, es que esto lo hará crecimiento. Vale, yo estoy de acuerdo con el crecimiento. Pero ahora voy a citar al señor Hollande, recientemente ya presidente, que por cierto, en 10 días ya lo han hecho presidente. Quiero decir que es una cosa tremenda. Así funcionan las cosas. En 10 días, claro, y no como aquí, que nos tiramos 2 meses. Y ahora está ya con la Merkel. Y ya está con la... Bueno, ya está con la... Bueno, pero este señor que es social... día de tomar posesión con la Merkel. Que yo tengo la duda, Gustavo, ¿este es socialdemócrata o es que no sé si es de qué... o socialista o socialdemócrata? Bueno, habrá que verla. Habrá que ver, porque los franceses yo dejo una cosa especial. Ahí la duda, ¿no? Pero bueno, por si acaso, como tú sigues mucho a la socialdemocracia, yo tengo la duda. Bueno, pues este señor ha dicho que va a crear miles de puestos de funcionarios. Es una cosa que yo por lo menos lo he leído en los periódicos, yo no me lo estoy inventando. Ya estamos otra vez con el empleo productivo, pues así da gusto. Segundo, amenaza a empresas como la General Motors, que tengan ojo, que como echen a un trabajador teniendo beneficios, se van a acordar. Eso lo ha dicho él. De la General Motors y otras que no recuerdo, pero de este nivel. Claro, la General Motors debe estar asustadísima, vamos a tener un pánico terrible y lo más seguro es que le dirán, bueno, pero no te preocupes que para la próxima nos vamos a otro lado y te dejamos aquí para que no tengas que echar a nadie, ¿no? Y en tercer lugar, que él está hablando, no, es que hay que combinar todas estas medidas de reformas y tal con el crecimiento. No le he escuchado ninguna cosa de crecimiento todavía, ni él ni a ninguno, cosas serias de crecimiento. Porque todos hablamos de ley más D, tal y cual, pero primero habrá que resolver el problema interno de casa
y ver luego cómo se crea empleo. Porque es verdad que tampoco podemos estar metiendo 100.000 funcionarios más, bueno, o al revés, ¿no? Y llegar aquí, vamos a llegar a un 25%, bueno, unas cifras de paro verdaderamente asustantes, alguna forma tiene que haber de crecimiento, pero claro, para eso hace falta los créditos bancarios, en fin, toda una serie de cuestiones que yo espero que se puedan resolver. La situación es muy mala, ¿eh? No, bueno, la situación en España, la única solución es una vuelta masiva al campo de mucha gente, que sí, necesariamente, o sea, volver a mecanismos de vida que se habían abandonado, pero en fin, no porque la situación no es creer que se puede aquí ahora inventar una industrialización, no, es que la globalización ha sido por algo. Y no estamos aquí ahora en condiciones... Bueno, sí que podríamos tener más capacidad de maniobra fuera del euro, llegando a otros acuerdos internacionales, etcétera. Pero hoy por hoy, o sea, pretender mantener la situación de miles y miles de puestos de trabajo semiproductivos, funcionarizados, o de empresas de servicios, eso está por ver. Eso está por ver porque la crisis no es de España, es de Europa entera. No, pero el problema de la agricultura, tú dices, aparte de la cuestión cultural de una vuelta a la agricultura que se les trae, aparte de eso, es que con el manual en la mano de la agricultura de la Unión Europea, sí, precisamente se han estado guisando toda la vida. Volver al campo, dices, bueno, pero volver al campo, ¿a qué? ¿A plantar vides? ¿A plantar no sé qué? Cuando han retirado vides a miles, a millones. Y tal y cual, claro. Volver al campo a mecanismos de una vida con un nivel de consumo mucho menor y mucho más posible. Si te estoy hablando de niveles de subsistencia, no de poner negocios agrícolas para vender a ningún sitio, no, en absoluto, eso es imposible. O sea, de volverse al campo para vivir de ello, simplemente, no para ni siquiera... Bueno, es que, vamos a ver, quiero decir que la alternativa es ponerse a vivir... Oye, la cantidad de personas que hay viviendo por las calles en Francia no lo hay en España, ojo. En Francia, el nivel de pobreza visible que hay por Francia no se da en España. Las colas que van a venir, que ya existen, pero que van a venir más, a comedores públicos, a Cáritas, a cosas parecidas, pues eso está al caer. Si es obligado en cuanto... Si la situación ahora la están manteniendo las familias. Pero es una situación... Cada vez hay más miles de familias que ya no tienen ninguna fuente de ingresos. A ver qué haces con eso. Es que aunque se estén haciendo reformas, vuelvo a decir también que la gente lo sepa, es que en 4 meses y medio se van a poder hacer muchas reformas, que todavía muchas de ellas, aunque las apruebe el Consejo de Ministros, están todavía por dictaminar enteras, por hacer los reglamentos. Muchas de ellas tienen que pasar por el Parlamento, etcétera, etcétera, y luego que la sociedad las vaya de alguna forma, implementando el gobierno y la sociedad entendiéndolas. Es decir, que no son medidas que el gobierno decreta, por decreto, se tardará tiempo en llegar a ellas. A lo mejor en estos momentos es verdad que estamos viviendo, yo creo que lo mismo, exactamente igual. O sea, que en lugar de cursos de informática, ofimática, idiomas, pues más cursos de ordeño, de plantación de lechugas, de poda de manzanos, similar, ¿no? Eso no se puede plantar, te digo, porque es que la agricultura europea ha hecho todo lo contrario, se han quitado todo eso. Pues de volverse a la casa del abuelo, a la agricultura autosuficiente y a mantener. Bueno, pero hay muchos pueblos abandonados por ahí. La casa la vendieron para turismo rural. Sí, bueno. Aquí es una fortísima emigración española, como en los años 60, que ya la está viendo. Fortísima emigración, pero además a todo, no solo universitarios, sino todos los demás, pues a trabajar. Vente a Alemania, Pepe, otra vez, o sea, que va a ser de esta manera. En Alemania solo quieren determinados perfiles, Bueno, gente ya formadita, Pues vente a Alemania no sé a dónde, vamos. En fin, señores, así acabamos nuestro programa de hoy con Gustavo Bueno. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí, con Antonio Checa igualmente. Gracias. Y a ustedes decirles ya que volvemos mañana, tendremos un nuevo debate aquí a esta misma hora y les esperamos, pasamos lista. Hasta mañana.